Hola a todos. Estos días se está hablando mucho de un estudio que se ha publicado recientemente en el que se explica que hace 66 millones de años ya sabemos que un objeto se estrelló contra la Tierra, dejó tras de sí lo que conocemos como el cráter de Chicxulub y además extinguió a los dinosaurios y a muchas otras criaturas que poblaban nuestro planeta en aquel entonces. Y a lo largo de los años es posible que hayáis oído que lo que se suele decir es que fue un cometa el que impactó con nuestro planeta, y ahora sin embargo este grupo de investigadores lo que dice es que por medio de diferentes técnicas han determinado que no, que se trata de un asteroide y que específicamente era un asteroide que procedía de más allá de la órbita de Júpiter, y es algo que resulta sorprendente por varios motivos. Primero, porque lo que dice es que esa idea que parecía más o menos acertada del impacto de un cometa es incorrecta, y segundo, porque el impacto de este tipo de asteroides, carbonáceos es como se les llama, es muy extraño, no es algo que suceda con frecuencia. Y lo que dicen es, a lo mejor esto es una señal de cuál es el tipo de asteroide que nos tiene que preocupar. Así que en este vídeo de lo que vamos a hablar es de cómo se ha llegado a esta conclusión de que el asteroide provenía de más allá de la órbita de Júpiter y qué es lo que han contado los investigadores en su trabajo. Lo cierto es que aunque siempre se ha dicho que seguramente fue un cometa el que hace 66 millones de años extinguió a los dinosaurios, en realidad a lo largo de los años siempre ha habido mucho debate sobre si era un cometa, si era un asteroide, y ahora este grupo de investigadores este pasado jueves publicaba un estudio en el que decían que por medio de una técnica innovadora, como la describían, habían determinado que en realidad fue un asteroide. De por sí, el hecho de decir que fue un asteroide no resultaría demasiado sorprendente porque, ya digo, se ha planteado en diferentes ocasiones a lo largo del tiempo. De hecho, hubo una época en la que se pensaba que fue un asteroide, pero bueno, faltaban datos, faltaban pistas para poder determinar de manera concluyente que realmente fue así. Y lo que sabemos es que ese impacto se produjo hace 66 millones de años, que lo que quedó tras de sí es el cráter de Chicxulub y que gran parte de la vida desapareció en aquel impacto. Eso es lo que sabemos. Lo que no se sabía, o lo que han descubierto esos investigadores ahora, es que este asteroide, en ningún momento dicen que el tamaño sea diferente, sí que seguiríamos hablando de un objeto de unos 10 kilómetros de diámetro, no era un cometa, sino que en realidad era un asteroide que se formó más allá de la órbita de Júpiter. Y esto lo determinan por medio de un elemento, es el rutenio, y de los isótopos de rutenio. Contaban los investigadores que estos isótopos de rutenio son útiles porque el rutenio es relativamente común en asteroides y sin embargo en la Tierra es extremadamente raro, así que en el caso del cráter de Chicxulub lo que han hecho ha sido recoger muestras de sedimentos que se formaron en aquella época, en la época del impacto del asteroide, y lo que han visto es que esa presencia de rutenio apunta específicamente a asteroides. Además destacaban lo interesante, lo más llamativo ya no es el hecho de decir que no fue un cometa, sino que este tipo de asteroides, los asteroides hay dos grandes tipos que son carbonáceos y de silicatos, se les llama también de tipo C a los carbonáceos y de tipo S a los de silicatos, se forman en dos regiones diferentes del sistema solar. Los asteroides de tipo S de silicatos se forman en la región interior del sistema solar, es decir, más cerca del Sol, mientras que los asteroides de tipo C, los asteroides carbonáceos, se forman más lejos, más allá de la órbita de Júpiter. Y el hecho de que este tipo de asteroide, que viene de una región más alejada y por tanto es más raro que colisionen con la Tierra, sea el responsable de una extinción masiva, es algo que llama la atención. También dicen los investigadores, no sabemos cuál es la historia de este asteroide, es decir, podemos imaginar que el asteroide se formó a lo mejor a partir de la colisión de un asteroide con otro y uno de estos fragmentos salió despedido y chocó contra nuestro planeta. Es posible que sí, pero es posible que simplemente fuese un asteroide que en algún momento terminó llegando al cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter y de allí terminase desprendiéndose y cayendo hacia el interior y chocando con la Tierra. De hecho, no sería el primer asteroide que procede del cinturón de asteroides y se estrella contra la Tierra. El hecho de que la mayoría de asteroides que han chocado contra nuestro planeta sean de tipo S, sean de silicatos y este sin embargo sea carbonáceo, es intrigante, sobre todo por esa conexión con el hecho de que provocó una extinción masiva. Lo que dicen los investigadores al final es, por un lado, va a permitir también entender mejor la historia del planeta, por extraño que pueda parecer, porque una de las grandes ideas que se ha planteado siempre es que el origen del agua de nuestro planeta podría estar en impactos de asteroides
y cometas, asteroides de tipo carbonáceo, precisamente, y que ese podría haber sido un mecanismo para que nuestro planeta consiguiese el agua que tiene. El otro es que en realidad, bueno, lo mantuviese, que lo consiguiese por sí mismo después de su formación. En el caso de esos impactos, ya decía, los de tipo carbonáceo son los que traerían el agua. Evidentemente sucedió en un pasado mucho más lejano que el momento del impacto de los asteroides, pero podría ayudar a entender cómo eran las condiciones hace 4.500 millones de años, cuando la Tierra se acaba de formar y poco a poco, si es que realmente vino de una fuente externa, recibió el agua que contiene. Si no fuese así, pues bueno, esto no tendría mucha importancia, pero además los investigadores destacaban otra parte importante, y es que a la hora de pensar en esos impactos de asteroides contra la Tierra, lo hemos dicho muchas veces, tarde o temprano habrá un impacto de un asteroide contra la Tierra. La pregunta no es si puede volver a pasar, sino cuándo volverá a suceder, y alguno de esos asteroides podría ser lo suficientemente grande como para desencadenar una extinción en masa, y los investigadores lo que dicen es, puede que el tipo de asteroide que realmente nos tenga que preocupar sea un asteroide de tipo carbonáceo que tenga una órbita que cruce con la Tierra. A lo mejor esos son los asteroides que nos tienen que preocupar de verdad, los asteroides de tipo carbonáceo que tengan una órbita que se cruce con la de la Tierra, porque ya sabemos de uno que provocó una extinción masiva. Evidentemente no quiere decir que vaya a ser así o que sea el único tipo de asteroide que puede chocar contra nuestro planeta, pero es verdad que a medida que tenemos mejor tecnología y que ya podemos pensar en defendernos, entre comillas, de los impactos de estos objetos, evidentemente está bien el saber cuál es el tipo de asteroide que puede ser más peligroso. Más allá de eso, en realidad, la noticia es interesante porque va contracorriente respecto a que fue un cometa el que acabó con los dinosaurios, que es algo que además hemos repetido aquí muchas veces. En su lugar lo que se dice es que no, es que tuvo que ser un asteroide. Además explicaban los investigadores que el laboratorio que tienen en Colonia es uno de los pocos que puede realizar este tipo de mediciones sobre los isótopos de rutenio, y que tenían una certeza del 100% de que el rutenio que habían estudiado en muestras que habían recogido en lugares donde se sabe que cayeron restos de la colisión de hace 66 millones de años, no dejaban lugar a dudas sobre la interpretación. Era un asteroide carbonáceo. Ayuda, por supuesto, el hecho de que el rutenio es relativamente común, ya decían, asteroides, mientras que en la Tierra es muy raro. Así que en realidad, a grandes rasgos, la noticia no varía de una manera notable, es decir, hace 66 millones de años un objeto de unos 10 kilómetros de diámetro puso fin al reinado de los dinosaurios y acabó con muchas otras criaturas que había en la Tierra en aquel momento. Lo interesante es que en lugar de un cometa, como se venía diciendo en los últimos años, parece que fue un asteroide, y además un tipo de asteroide que no suele chocar habitualmente contra la Tierra. Es un tipo de colisión bastante extraño, por lo que puede que sea una pista, algo en lo que fijarse para que en el futuro se pueda evitar. Ya digo, la única pregunta es cuándo sucederá que un asteroide vuelva a estar en rumbo de colisión con la Tierra, y así, con la tecnología que tengamos en ese momento, se pueda pensar en cómo desviarlo. Evidentemente estos asteroides más grandes, lo hemos comentado también, son visibles desde mucha más distancia, se puede detectar a mucha más distancia, y por tanto hay más tiempo, entre comillas al menos, para poder trabajar en cómo desviar su trayectoria y así evitar que pueda chocar con nuestro planeta. Pero bueno, en cualquier caso, esa es la noticia que os quería contar. No he puesto ninguna imagen de fondo porque en realidad es que no hay gran cosa al respecto, y lo único que me queda por decir, por tanto, es que ya habéis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, así que, como me gusta decir siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar. Si estáis de vacaciones, espero que disfrutéis de ellas. Y muchas gracias por haber elegido el vídeo para pasar este ratito. Muchas gracias por estar ahí semana a semana. Y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.